El agua y el oeste americano. Es abundante, pero debajo de una de las regiones más sedientas del sur de California existen trillones de litros de agua, pero gran parte de ella está contaminada, aunque no por mucho tiempo. A 60 metros por debajo del Valle de San Gabriel, químicos tóxicos contaminan las fuentes acuíferas. Están allí hace décadas. Al principio del siglo XX, con el inicio de la revolución industrial, pensábamos que podíamos desechar las cosas, pensábamos que podíamos lanzar desperdicios en los ríos y el material de desecho en los vertederos, o lanzar cosas en los océanos y deshacernos de ellas. Y antes de la década de los 70, ninguna de las leyes que hoy se aplican existían, y las prácticas para el manejo y desecho de químicos eran muy diferentes de las que tenemos hoy en día. Tuvo que ocurrir uno de los peores desastres ecológicos en la historia de los Estados Unidos para forzar estos cambios: Love Canal. En 1942, una vía fluvial al norte de Nueva York se convirtió en un vertedero de desechos tóxicos que utilizaban las compañías de químicos y plásticos. Para 1978, los residentes de la zona sufrían de defectos físicos al nacer, abortos y cáncer. A partir de esta tragedia se creó el Superfondo, un programa federal para identificar y limpiar los lugares con desechos tóxicos en los Estados Unidos. Fue el primer uso a gran escala de tecnología para limpiar el ambiente. El Valle de San Gabriel fue uno de estos lugares. La Agencia de Protección Ambiental sabe de unas 20 compañías que contaminan esta área. Las empresas responsables van desde compañías de limpieza industrial hasta fabricantes de cohetes. Y todos los días, millones de litros, un equivalente a 500 piscinas del agua de los acuíferos contaminados, entran en la planta de tratamiento de San Gabriel para su limpieza. El agua se extrae de los acuíferos por 3 pozos de extracción que alimentan a esta planta de tratamiento. El agua va a la primera fase de tratamiento, que consiste en un aterrizaje a través de este tubo vertical. Sube por el lado de la torre de caída, el agua sube a la cúspide de la torre y cae. Los tanques están llenos de miles de globos plásticos del tamaño de una toronja. Cada globo es una matriz porosa. Al caer a través de los globos, el agua se descompone en pequeñas gotas, mientras se introduce aire desde el fondo del tanque. Cuando las gotas chocan con el aire, los contaminantes volátiles se convierten en vapor y se expulsan por la cúspide de la torre. El aire con los componentes volátiles sale de la cúspide de la torre y va a los compartimientos azules, que son filtros de carbono. El aire entra por arriba del compartimiento, se mueve por un lecho de carbono y luego sale por el fondo y sale por la chimenea como aire limpio. Mientras la corriente de aire remueve la mayoría de los químicos volátiles, algunos contaminantes permanecen. El próximo en la lista de eliminación es un potencial agente cancerígeno, el 1,2,3-tricloropropano. Una vez que el agua deja las torres con aire, penetra a través de este tubo superior a unos 10 recipientes llenos en 2/3 con carbono granulado, que es este material de aquí. El agua entra por la parte superior de los tanques, pasa por el carbón y se remueven todos los tóxicos volátiles que no se eliminaron en las torres con aire junto con el 1,2,3-tricloropropano. El agua limpia sale del sistema por esta línea inferior de aquí y pasa a la siguiente fase del tratamiento, que es el intercambio de iones. En la estación de intercambio de iones, el agua fluye por una serie de tanques. El blanco aquí es un componente de combustible para cohetes llamado perclorato. Si el perclorato se ingiere, puede afectar a la tiroides. Están llenos con resina de intercambio de iones. Una resina sintética. Hay 30 recipientes en cada carrusel. Mientras el agua con perclorato pasa por los recipientes llenos de la resina atrapa los iones de perclorato y los reemplaza con iones de cloruro. Todavía queda un químico testarudo y persistente, el NDMA, un potencial causante de cáncer. La mejor manera de eliminarlo es liquidarlo con rayos ultravioleta. Este es el último paso en nuestra planta de tratamiento. Este es el sistema ultravioleta. El agua pasa por aquí. Cada uno de estos paneles tiene 16 luces. El agua fluye por esta luz y el NDMA se anula.
El NDMA es un componente de combustible para cohetes, y es así como se ve. Dentro del contenedor, el agua pasa a través de una serie de 2.200 luces ultravioleta. Cuando las moléculas de NDMA absorben la luz, se descomponen en elementos no tóxicos. Al final del tanque, el agua recibe un toque de cloro y luego hace una pausa de limpieza para ir al suministro de agua de la ciudad. Aquí nos encontramos en el desagüe de la planta. Lo que hace una hora entró en la planta como agua contaminada, es ahora agua potable, segura para el consumo humano. Mientras el agua limpia deja esta parte de la planta, una cantidad igual de agua contaminada entra por la toma inicial. Es un ciclo que se repetirá en las siguientes décadas. El área de agua subterránea contaminada tiene más de 12 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho. Creemos que tomó 40 o 50 años alcanzar este tamaño. Va a tomarnos el mismo tiempo o más potabilizar esta agua. Hasta la fecha, solo en esta planta, el costo de la limpieza es cercano a los 48 millones de dólares y sigue subiendo. De eso, el gobierno federal cubrió el 30%. Las empresas responsables pagaron el resto. Los tiempos difíciles a veces reclaman soluciones radicales, como un extraño experimento que puede salvar al mundo y nos lleve de nuevo a la era de los barcos a vela.